Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Muy buenas, bienvenidos de nuevo una vez más a estas clases online que estamos preparando para que vayáis siguiendo el tema de Grecia. Bueno, la clase de hoy es ya la tercera de esta semana en curso y en principio sois muchos los que venís insistiendo, dado que se acerca la fecha en la que teníamos previsto el examen, sois muchos los que seguís insistiendo de nuevo en la idea de cuándo se va a hacer el examen. Yo no tengo respuestas a esa pregunta porque tampoco conozco la fecha en la cual el gobierno va a decretar el final de esta situación y por lo tanto volvamos a casa. Así que, dado que de momento nos obligan a confinarnos en casa y eso sí, quédate en casa porque ayudas a todos, pues la verdad es que cuando volvamos y nos veamos cara a cara el primer día en clase, ya intentaremos ver la mejor manera y menos traumática para que a vosotros os cueste lo menos posible una vuelta gradual y paulatina a la normalidad. Quiero decir con esto que ya veremos a ver de qué manera y forma se ponen los exámenes, cómo van a ser esos exámenes, porque quizá si nos incorporamos muy tarde los exámenes no sean exactamente igual que lo que venían siendo anteriormente. En definitiva, de momento vamos a seguir con la dinámica que estamos marcando en estas clases. Nos quedan simplemente dos clases para terminar este tema. Después de terminado el tema, te voy a pasar el enlace y será dentro de varios días un enlace para que puedas hacer una mini prueba tipo test que no te asustes, no es un examen ni computa y vale como un examen tampoco a través de Google. Bueno, en definitiva, vamos a ir piano piano, que como dicen los italianos, se llega montano. De manera que hoy lo que vamos a hacer es corregir las actividades que teníamos mandadas el día anterior. Para ello, abre tu cuaderno, sitúate en este caso en el libro de texto en las páginas 208 y 209, igual que lo estoy haciendo yo en este mismo momento en el que te estoy hablando. Y tienes ya el cuaderno, pues vamos entonces a corregir las actividades que teníamos del día anterior. Eran, si recuerdas, dos actividades las que teníamos. El primer ejercicio decía lo siguiente en el enunciado: ¿qué fueron las guerras médicas? Y la respuesta en este caso lo encontrábamos, en el primer párrafo de la página 208, que decía: en el siglo V a.C., los atenienses se enfrentaron a los persas, que querían conquistar sus, en plural, se me ha escapado a mí ahí, sus polis. Fueron las guerras médicas en las que Atenas derrotó a Persia en las batallas de Maratón, 490 a.C., y Salamina, 480 antes de Cristo. Yo ahí sí que, a diferencia de lo que quizá puedas tener tú basándote en el libro de texto, le he incorporado las fechas 490 y 480 antes de Cristo. En cualquier caso, ¿son necesarias? Pues bueno, ya que te las he apuntado yo ahí, incorpóralas también en la corrección. Te pide también en el enunciado: ¿conoces algún hecho relacionado con la batalla de Maratón? Esto no lo ves en la pantalla, pero en el libro de texto créeme que figura. Y si no, échale un vistazo y verás que no te miento. Bueno, yo he incorporado aquí una pequeña hazaña que es la siguiente. Una proeza recordada en esta batalla por Herodoto fue la de Filipides, que recorrió el camino de Atenas a Esparta para pedir ayuda al ejército espartano. Ayuda que finalmente no se proporcionó, dado que estaban celebrando unas ceremonias o unos días religiosos. De manera que esta hazaña dio como resultado después a una modalidad dentro de los Juegos Olímpicos, que es la modalidad del maratón. En el maratón actual se recorren 42 kilómetros y 195 metros, mientras que la distancia recorrida por este personaje griego, por Filipides, fue de unos 29 kilómetros. Llegó tan exhausto que después de pedir ayuda cayó fulminado en el suelo y se murió. O al menos eso cuenta una parte de la leyenda. El segundo ejercicio.
En el segundo ejercicio dice lo siguiente: ¿qué causas provocaron las guerras de Peloponeso? ¿Qué consecuencias tuvieron para las polis griegas? Y observa el mapa y enumera los aliados de Atenas y de Esparta. Bueno, vamos primero con las causas. Las guerras del Peloponeso fueron causadas por la oposición de Esparta a la hegemonía ateniense. Es sencillo, ¿de acuerdo? En cuanto a las consecuencias de las guerras del Peloponeso, fueron la derrota de Atenas y de sus aliados, un estado de pobreza generalizada para toda Grecia, además de guerras permanentes entre todas las polis, la imposición de gobiernos tiránicos en muchas de ellas y el final de una época de esplendor de las polis griegas. Así que las consecuencias, seguramente te tocará completarlas un poco sobre tu cuaderno. Hazlo, pausa el vídeo si quieres y puedes empezar a copiarlo en el cuaderno. Cuando hayas terminado, vuelves a reiniciar el vídeo y continuamos con ello, ¿vale? Los aliados atenienses eran Calcis, Eretria, Bizancio, Ábidos, Fócea, Mileto, Halicarnaso y Corfú, mientras que en este caso el resto eran los de Esparta: Olimpia, Corinto, Epidauro y Delfos también, ¿vale? Bueno, pues con esta pequeña introducción quedan corregidas ya las actividades de la página 209. Recuerda que es muy importante que vayas indicando la fecha, que vayas haciendo de manera detallada los ejercicios y que vayas también completando esos ejercicios con una especie de esquema resumen de lo aportado en clase, dado que en esta evaluación jugará un papel muy importante en la evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos en este caso a la página 209, no te muevas de ahí, porque hoy vamos a completar en este caso este punto. Sabes que el otro día el apartado que ves en la página 208, lo estás viendo, Macedonia conquista la Hélade, ¿verdad? Ese apartado quedó sin explicar. Y también quedó sin explicar un apartado en la página 209 que era ¿quién fue Alejandro? Bueno, pues esos dos apartados, Macedonia conquista la Hélade y quién fue Alejandro Magno, esos son los apartados que nos toca hoy. Es decir, hoy no vamos a explicar toda esta diapositiva, sino que nos vamos a centrar única y exclusivamente en esta pequeña parte de aquí, en una parte que es a modo de introducción. Bueno, durante las guerras del Peloponeso, lo que ocurrió es que todas y cada una de las principales polis o ciudades-estado combatieron entre sí agrupadas en dos ligas, en dos facciones. Una liderada, ya sabes, por Atenas y otra liderada al sur por Esparta. En el caso, por ejemplo, de un pequeño reino de carácter agrícola y ganadero, situado tal que al norte, con capital en Pela y llamado Macedonia, este reino estaba comandado o regido por la figura de Filipo II el Tuerto, que tienes aquí en pantalla y que destaca en este caso por su fisonomía pues un tanto dura. Bueno, pues fue Filipo II de Macedonia el que, junto con esta fuerza de choque, las falanges griegas, una fuerza que se basaba fundamentalmente en su cohesión, en su táctica de combatir de manera compacta, próximos unos a otros, con grandes lanzas que alcanzaban más de 3 metros de longitud. Fue desde el norte, desde donde se llevó a cabo a partir del año 338 a.C., la invasión de todas las ciudades-estado hacia el sur, de manera que todas y cada una de ellas se rindieron a la supremacía militar demostrada por Macedonia y por Filipo II de Macedonia. Y así con todo, se proclamó rey no solamente de Macedonia, sino de prácticamente todas y cada una de aquellas ciudades-estado. Sin embargo, tras la muerte de Filipo II de Macedonia, quizá en este caso envenenado, aunque no se sabe muy bien quién llevó a cabo este magnicidio, esta muerte del rey, su hijo, Alejandro Magno, le sucedió hacia el año 336 a.C.
Tenía Alejandro Magno, al cual estás viendo aquí en la pantalla y te señalo, tenía entonces 20 años de edad. Y Alejandro Magno, desde su más tierna infancia, había recibido una educación prácticamente exquisita. Una educación, la de Alejandro Magno, que se basaba fundamentalmente en aquello que Aristóteles, el más ilustre y sabio de los filósofos, tal y como nos cuenta en este texto Plutarco, nos dice. Filipo, dice el texto, envió a buscar a Aristóteles, el más ilustre y sabio de los filósofos. Le encargó la educación de su hijo y le dio espléndidas recompensas. Alejandro no recibió tan solo una educación moral y política. Aristóteles le inculcó el gusto por la medicina. Llegó incluso a ir a visitar a sus amigos que habían caído enfermos y le prescribía tratamientos para curar sus males. También le inculcó un gran amor por las letras y la lectura. Consideraba la Ilíada como el modelo de valores de un soldado y tenía siempre un ejemplar del libro junto a él. También amaba las tragedias de Eurípides, de Sófocles, y de Esquilo, y sentía una gran pasión por la filosofía. Bueno, en definitiva, una educación esmerada que hizo de este hombre, de Alejandro Magno, el artífice de la unificación de Grecia y de la expansión de Grecia más allá de los confines conocidos hasta la ribera del río Indo en la India. Bueno, pues hoy sí que no nos vamos a atrever a avanzar mucho más, no te voy a cansar demasiado. Lo que sí te invito es a que vayas a la página 209 y de esa página 209 para el próximo día, y lo corregiremos, debes de hacer los ejercicios 3 y 5. Repito, ejercicios 3 y 5 de la página 209. Como veis, la clase de hoy no ha sido excesivamente larga. Ahora sí, tienes que buscar información acerca de Alejandro Magno. Puedes servirte del propio libro de texto, puedes servirte también de Internet. Busca en Wikipedia, si quieres, haz un resumen breve de la vida de Alejandro Magno. Por breve, entiende que en el ejercicio 5 deberás hacer pues en torno a unas quizá 10 líneas, estaría muy bien por tu parte. ¿De acuerdo? Pues simplemente aquí nos despedimos. El próximo día terminaremos este punto y daremos por concluido entonces y así el tema dedicado a Grecia. Prometo subirte alguna o algunas películas durante el fin de semana, de manera que o bien solo, sola, o bien con tus padres y en familia podáis disfrutar de algunas películas que tengan que ver y mucho con este tema de Grecia. ¿De acuerdo? Pues sin más, ahora sí, hasta luego y hasta la próxima clase. Hasta luego, chicos y chicas.